oclocracia, derivada del griego gobierno del pueblo, es una de las formas de gobierno más valoradas a lo largo de la historia. Se basa en los principios de soberanía popular, igualdad ante la ley y participación ciudadana. Sin embargo, este sistema también es vulnerable a su propia corrupción interna. Una de sus formas de degeneración más estudiadas es la oclocracia, que proviene del griego ochlos, multitud, y kratos, poder, y describe un sistema en el que el gobierno es dominado por la presión de las masas y no por la razón, la ley o las instituciones. Comprender cómo la democracia puede degenerar en oclocracia exige un análisis desde la teoría política, ejemplos históricos y la psicología colectiva. Y fundamentos filosóficos, del ideal a la decadencia. Los primeros pensadores en advertir sobre los peligros internos de la democracia fueron los filósofos griegos como Platón y Aristóteles. En la República, Platón señala que cuando la libertad se convierte en exceso, la democracia puede conducir al caos. Para él, el ciudadano democrático tiende a rechazar cualquier forma de autoridad, hasta que el sistema colapsa y emerge un tirano como reacción al desorden. Aristóteles, por su parte, en su obra Política, clasifica las formas de gobierno según si se orientan al bien común o al beneficio personal. Así, distingue entre democracia buena y oclocracia mala, entendiendo que la primera puede degenerar en la segunda cuando las decisiones dejan de ser racionales y se someten a la voluntad impulsiva de la mayoría. En su teoría del anaciclosis, ciclo de los regímenes, Aristóteles describe cómo las formas de gobierno se transforman cíclicamente. La monarquía degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en oclocracia. Mecanismos de degradación. 1. Populismo y demagogia. Uno de los principales mecanismos de transformación de la democracia en oclocracia es la aparición de líderes populistas y demagogos. Estos personajes apelan directamente a las emociones del pueblo, explotando sus miedos y resentimientos. En lugar de fomentar el debate racional y la participación deliberativa, simplifican los problemas complejos y prometen soluciones inmediatas, culpando a enemigos externos o internos. La historia nos ofrece ejemplos claros. Adolf Hitler llegó al poder en la República de Weimar por medios democráticos, pero una vez en el poder, desmanteló el sistema democrático desde dentro, apoyado por las masas. 2. Erosión de las instituciones y el Estado de Derecho. Cuando las instituciones democráticas pierden su independencia y autoridad, la ley se debilita. Tribunales manipulados, parlamentos subordinados al poder ejecutivo y medios de comunicación comprados o amordazados permiten que el poder se someta al capricho de las multitudes. La separación de poderes es fundamental para la estabilidad democrática. Sin ella, el gobierno se convierte en un reflejo volátil del estado emocional colectivo. 3. Polarización y tribalismo. El aumento de la polarización política también facilita la transición a la oclocracia. En lugar de debatir argumentos, las personas se agrupan en bandos que se perciben mutuamente como enemigos. El tribalismo impide el diálogo constructivo y convierte a la política en un juego de suma cero. La voluntad de la mayoría ya no se modera por el respeto a las minorías ni por principios constitucionales, sino que busca imponer su visión al resto a toda costa. 4. Manipulación mediática y sobrecarga informativa. En la era digital, las redes sociales han acelerado el declive hacia la oclocracia. Las plataformas amplifican la desinformación, premian el escándalo y marginan el discurso razonado. La opinión pública puede ser moldeada en cuestión de horas por contenidos virales que apelan al miedo o la ira. Lo que antes requería procesos legislativos ahora puede ser dictado por hashtags o tendencias. La multitud digital actúa como un nuevo tipo de masa que exige decisiones inmediatas, sin análisis ni contexto. 3. Ejemplos históricos. 1. Atenas clásica. La Atenas del siglo III, cuna de la democracia, ofrece también uno de los primeros ejemplos de oclocracia. La condena a muerte de Sócrates en el año 399 a.C. es ilustrativa. Fue ejecutado tras ser acusado de corromper a la juventud y negar a los dioses del Estado. Sin embargo, su juicio y sentencia reflejan más un acto de venganza popular y temor colectivo que una aplicación imparcial de la ley. Igualmente, decisiones impulsivas de la Asamblea ateniense, como la expedición a Sicilia durante la Guerra del Peloponeso, llevaron a desastres militares producto del entusiasmo popular más que de un juicio estratégico. 2. Revolución Francesa.
La Revolución Francesa, símbolo de la lucha por la libertad y la igualdad, degeneró rápidamente en un periodo de oclocracia durante el llamado Reinado del Terror, 1793-1794. Bajo la dirección de Robespierre y los jacobinos, miles de personas fueron ejecutadas por simple sospecha de enemigos de la revolución. La ley cedió ante la histeria colectiva y la guillotina se convirtió en instrumento de justicia popular descontrolada. 3. Ejemplos contemporáneos. En tiempos recientes, democracias modernas han mostrado signos preocupantes. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 es un claro ejemplo de una multitud guiada por desinformación que intentó suprimir un proceso institucional. Asimismo, en otros países, desde Brasil hasta Hungría, los populismos autoritarios han utilizado el respaldo de las mayorías para debilitar controles democráticos, silenciar a la oposición y manipular la ley. Psicología de la multitud. Para comprender la oclocracia, también es esencial considerar la psicología de las masas. En su obra La psicología de las multitudes, 1895, Gustave Le Bon explica cómo los individuos, al formar parte de una multitud, tienden a perder su identidad crítica y moral. Se vuelven susceptibles a la sugestión y al contagio emocional, lo que los lleva a comportamientos impulsivos, incluso violentos. Las masas no razonan, reaccionan. Las redes sociales hoy en día refuerzan ese comportamiento. Los linchamientos digitales, la cultura de la cancelación y la viralización de campañas contra individuos o instituciones son muestras claras de cómo la multitud virtual puede ejercer presión sin seguir procedimientos legales ni democráticos. De la participación al pandemonio. Protestar, organizarse y expresar opiniones son actos legítimos y fundamentales para la democracia. Sin embargo, cuando estas acciones se convierten en mecanismos de coacción emocional sin base racional ni diálogo, se transforman en herramientas de oclocracia. Una democracia empieza a deteriorarse cuando las decisiones se toman con base en emociones, no en evidencia. La presión social reemplaza al debate parlamentario. Las leyes se cambian por temor al rechazo popular. Las instituciones se pliegan a las redes en lugar de aplicar principios. Los líderes gobiernan según encuestas y no por convicciones. B. ¿Cómo prevenir la oclocracia? Para evitar que una democracia caiga en la oclocracia es necesario fortalecer 1. La educación cívica. Los ciudadanos deben comprender cómo funciona su sistema político y cuál es su papel en él. Solo así se resiste la manipulación populista. 2. La independencia institucional. Las Cortes, el Parlamento y la prensa deben operar con autonomía sin someterse al gobierno ni a las masas. 3. El diálogo deliberativo. Se debe fomentar el debate informado, los foros ciudadanos y los espacios para el consenso. 4. La alfabetización mediática. Enseñar a las personas a evaluar críticamente la información reduce la influencia de rumores y noticias falsas. 5. Las garantías constitucionales. Las democracias deben contar con frenos legales que impidan decisiones impulsivas o revanchistas, incluso si tienen apoyo popular temporal. Conclusión. La transformación de la democracia en oclocracia es un proceso insidioso, que muchas veces se disfraza con el mismo lenguaje democrático, la voluntad del pueblo. Sin embargo, cuando esta voluntad se basa en la emoción, el resentimiento o la ignorancia, y no en la deliberación racional, se convierte en una amenaza para la libertad y la justicia. La democracia no solo debe protegerse del autoritarismo desde arriba, sino también del desorden desde abajo. Solo con instituciones sólidas, educación cívica y compromiso con los valores democráticos, se puede evitar que el gobierno del pueblo se convierta en gobierno de la multitud.